Hay roles que existen para proteger, funciones que sirven de guía, pero a veces algo sale muy mal, el guardián se convierte en la amenaza. Este no es un análisis sobre la corrupción de una persona, es algo más profundo, la anatomía de un sistema, uno que opera en silencio, justo debajo de la superficie de lo que vemos. Entonces la pregunta es casi obligada. ¿Cómo se cruza esa línea? ¿Qué mecanismo oculto puede llegar a invertir un propósito tan fundamental? La respuesta, curiosamente, no se encuentra en un simple dilema moral. Empieza con una fuerza mucho más básica, una que todos, sin excepción, ejercemos cada día. Y esa fuerza es el poder. Pero ojo, no en el sentido que solemos imaginar. La psicóloga Diane Langberg lo reduce a su esencia más pura. El poder es simplemente la capacidad de producir un efecto. Nada más, es influencia. Y si lo pensamos así, bueno, todos ejercemos poder. Un bebé que llora a las 3 de la mañana tiene la capacidad de producir un efecto muy claro, ¿no? Hace que alguien se levante. Esa es su influencia, ese es su poder. Esta capacidad de influir, según esta línea de pensamiento, es parte de nuestro diseño original. Pero se argumenta que algo en la condición humana distorsionó esta facultad. Y como resultado, lo que era una herramienta neutra, de repente, se convirtió en un arma en potencia. Pero, a ver, si todos tenemos este poder, ¿por qué los líderes, justo aquellos cuya función es guiar y proteger, parecen ser especialmente vulnerables? ¿Qué factor específico los pone en riesgo de invertir completamente su rol? Aquí es donde aparece la primera grieta en el sistema, en la preparación. Se observa un patrón muy claro. A quienes van a ser líderes se les enseña cómo administrar una organización, pero no se les enseña sobre la naturaleza del poder que van a manejar. Y, lo que es más importante, no se les enseña a ver sus propias vulnerabilidades. A estos líderes se les entregan, por así decirlo, las llaves del poder. Se les confía una influencia enorme sobre la vida de los demás, con acceso a la confianza, a la vulnerabilidad, a la fe de toda una comunidad. Pero se les niega la herramienta más importante de todas, el espejo. El espejo para verse a sí mismos, para reconocer sus propias heridas, sus puntos ciegos, esas zonas oscuras y no resueltas de su propia historia. Y es justo aquí donde se activa el primer riesgo de seguridad crítico. Porque una herida no examinada en alguien con autoridad deja de ser un problema privado. Se convierte en una falla de seguridad para todo el sistema. Una vulnerabilidad que amenaza a la comunidad entera. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando estas dos cosas chocan? ¿Qué sucede cuando el dolor interno de un líder se fusiona con el poder externo que ejerce sobre los demás? Lo que ocurre es una inversión sutil pero total de los roles. Muchas veces, sin siquiera darse cuenta, el líder deja de usar su poder para servir a la gente y empieza a usar a la gente para servirse a sí mismo, para llenar sus propios vacíos. Una metáfora muy antigua lo describe con una precisión casi clínica. El pastor sirve al rebaño. El lobo, en cambio, se sirve del rebaño. La clave está en la dirección del flujo. ¿Hacia dónde va el beneficio? Eso lo define todo. Y claro, esto no siempre es algo obvio, algo escandaloso. A veces es increíblemente sutil. Puede ser algo tan simple como usar cada interacción pública para alimentar un ego frágil. En ese preciso instante, la comunidad deja de ser el fin y se convierte en un recurso. Aquí, la misma psicóloga Diane Langberg ofrece una especie de herramienta de diagnóstico. Dice que se puede saber qué es lo más importante para alguien observando qué es lo que protege con más fuerza, con más vehemencia, aquello que simplemente no puede ser cuestionado. Pero lo interesante es que esta herramienta no solo sirve para individuos, se puede aplicar a una organización entera. Porque aquello que un sistema protege por encima de todo lo demás, eso revela su verdadera prioridad, su verdadero corazón. Entonces, cuando estalla una crisis, digamos, se revela un abuso, se activa un reflejo casi automático en el sistema, la prioridad de repente cambia. Ya no es la víctima, es la institución. Y toda la maquinaria se pone en marcha para una sola cosa, proteger la reputación. Lo irónico de esto es que esa autoprotección suele tener consecuencias financieras devastadoras.
El intento por silenciar a las víctimas y controlar la historia muchas veces termina en acuerdos legales millonarios. Pero el costo real, el que no se puede recuperar, es la pérdida total de la confianza pública. Y eso no hay dinero que lo compre. Para entender esta dinámica, podemos imaginar al sistema como si fuera un cuerpo, y la cabeza de ese cuerpo no es una persona, no es un líder. La cabeza son sus principios fundacionales, su misión declarada, sus valores. Partiendo de ahí, la conclusión es bastante directa. Un cuerpo que no obedece las señales de su cabeza es un cuerpo enfermo. De la misma forma, un sistema cuyas acciones contradicen sus propios principios es un sistema enfermo. La diferencia es así de simple. En un sistema sano, los principios, la cabeza, dirigen a la organización. En un sistema enfermo, la organización, el cuerpo, ignora la cabeza para protegerse a sí misma, para asegurar su supervivencia, su comodidad, su reputación. Y esto nos lleva al riesgo final. Cuando un sistema se protege a sí mismo por encima de su gente, todas las inversiones que esas personas han hecho, su tiempo, su confianza y sus recursos financieros quedan completamente a merced de dinámicas invisibles que no pueden ver y mucho menos controlar. Todo esto nos deja con una última pregunta. Si la salud de un sistema se mide por la coherencia entre sus acciones y sus principios, ¿qué nos diría un análisis honesto sobre la salud de las instituciones que forman parte de nuestra vida cotidiana?